Hola a todos, ¿me escucháis? Buenas. ¡Hombre, Adrián! Adrián se ha unido. ¡Qué lujazo! ¡Ostras! Uno de los grandes está por aquí. Bueno, ya se va uniendo la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis todos? Hay muchas cosas que contaros hoy, ¿eh? La verdad que está siendo interesante. Eh, ya está la gente enviándome cosas por WhatsApp. Bueno, ahí va. Madre mía, cuidado que ha habido aquí un descalabro. Bueno, pues chicos, bienvenidos a otro live, ¿vale? Hoy no vamos a ocupar el tiempo de esta primera parte, ¿vale? En las recomendaciones de libros, ¿de acuerdo? Estoy preparando un artículo que me he bajado el otro día para enseñároslo y de los cuales hablaremos, porque luego durante el fin de semana, ya os digo, vamos a tener entre esta semana y la que viene una formación, ¿de acuerdo? La haremos live directamente, no quedará grabada ni nada, ¿vale? Lo digo para que estéis atentos sobre un poquito esos pilares del trabajo de Qualys para que la gente nos conozca, porque hay mucha gente que ahora se está uniendo. Y además, hablando de los pilares, hoy tenemos con nosotros a Raquel Hernández, que es una de las personas que lleva ya trabajando con nuestro grupo mucho tiempo. Y para mí es una de mis mayores valores en el campo de la ciencia, ¿vale? En el campo de la ciencia. Y además está con nosotros y va a entrar en breve. Voy a ver, ya está aquí José Lu. Esta persona que os voy a presentar ahora, que es José Luis Estevez, yo la conocí como casi todos los que estamos aquí, nos hemos conocido por Twitter, y a él le debo una cosa, y es que uno de los primeros cursos que se hizo Buenos días. Buenos días, José Luis, que se hizo en España sobre las mecánicas de movimiento y demás, fue gracias a este señor, que fue el que me convenció, y por lo tanto creo que le debo muchas cosas, pero sobre todo, amén de la relación que tengamos, creo que es un profesional emergente, creo que es una persona que ha ido creciendo muchísimo como profesional y que va a ser muy divertido trabajar con él y hablar con él. José Lu, muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias, tío, por la invitación y por la participación a este live. Lo agradezco mucho, tío. Ya sabes que te aprecio un montón, tío. Bueno, que te voy a contar, tío, que ya no sepas. Hace 3, 4 años que empezamos casi a conocernos, vía llamadas, redes sociales y demás. Y nada, tío, ya sabes que en mi caja de herramientas faltaba todo aquello relacionado con la multidirección, todo aquello relacionado con cómo organizar los contenidos y cómo poder progresar, valorar, en este caso, todo aquello relacionado con la multidirección. Y creo que fue un acierto enorme generar ese curso, que creo que todos estamos tremendamente agradecidos por ello, porque creo que dimos un salto de calidad brutal en nuestro sistema de trabajo, en nuestra forma de entender, pues quizá esa fase de redactación ya más orientada a introducir al jugador en campo y terminar o empezar a optimizar todas esas habilidades que nos van a permitir llegar con más seguridad al reentrenamiento específico en el deporte, ¿no? Y creo que aquello fue, pues como te dije ya en su día, un regalo, el poder pues recibir esa formación de tantísima calidad. Muchísimas gracias, José Lu. Mira, yo no le he cogido a José Lu ¿cómo se dice? En este barro, porque como siempre digamos, no, es que aquí nos estamos rascando la espalda unos a otros. No. Yo, una de las cosas que he entendido de José Lu es que es un fiel y ferviente defensor de la readaptación. De la readaptación. Él lo lleva en sus genes, igual que Pedro, que está por aquí. Y a mí, cuando yo le dije, digo, José Lu, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. José Lu, ¿qué es y qué no es la readaptación? Bueno, ya sabes que soy muy crítico con lo que vamos engullendo y lo que vamos viendo en torno a hablar de readaptación, rehabilitación o incluso entretenimiento del jugador lesionado, ¿no? Entonces, bueno, tío, al final la readaptación tiene que ser un modelo basado en el rendimiento deportivo. Es cierto que quizá haya sido una de las parcelas
dentro de la profesión o dentro del ámbito de la fisioterapia, dentro del ámbito del entrenamiento, que quizá más ha avanzado en los últimos años. Es una realidad. Quizá antes el lesionado era aquel que iba con un preparador físico, con un fisioterapeuta, y durante el proceso pues casi que se entretenía al jugador, y hemos pasado pues a generar una serie de criterios y una serie de progresiones fundamentadas para devolver al deportista en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible, ¿no? Por lo tanto, creo que la principal diferencia es esa, ¿no? Venimos tiempos atrás de hablar de rehabilitación o modelos clínicos basado principalmente en el diseño o en la programación del proceso vía por un cirujano, por un doctor, profesionales que quizás estén muy alejados del ámbito del entrenamiento. Y cuando hablamos de readaptación estamos hablando de un modelo basado en el rendimiento, donde van a participar un grupo grande de personas desde el ámbito multidisciplinar e interdisciplinar, y que nuestro principal objetivo será devolver al deportista a la competición en las mejores condiciones. Y para eso el entrenamiento es clave. Y tenemos una herramienta. José Lu, ahora. Y esa herramienta nos permite muchas cosas que iremos ahora hablando de ellas. Sí, porque tú en algunas ocasiones te has manifestado y has dicho, y eso, para que la gente vea el nivel de crítica que tenemos y de relación que tenemos, de profundo, que tú has dicho muchas veces, no confundamos, correctivos no es readaptar. Sí, así es. Y eso, claro... o sea, al final está claro que durante el proceso de readaptación vas a utilizar seguramente pues esos trabajos correctivos, porque nuestro objetivo al final no deja de ser que trabajar sobre la estructura, pero también sobre la función. Y nuestro objetivo será restablecer la función. Pero también tenemos que ser conscientes que durante el proceso de readaptación no tenemos en muchas ocasiones el tiempo suficiente como para restablecer una función o restablecer un patrón. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del ámbito del rendimiento. En muchas ocasiones necesitamos que el deportista esté ya y ahora. Y para que esté ya y ahora, estamos hablando de que a lo mejor en 14, 15, 16 días estás haciendo una RTP en una lesión muscular de isquiosural, por ejemplo, y en ese tiempo es casi muy complejo terminar de restablecer un nuevo patrón. Al final lo que necesitas es luego tiempo para seguir trabajando y seguir restableciendo ese nuevo aprendizaje hacia ese nuevo patrón, ¿no? Entonces, claro, al final el trabajo correctivo yo lo llevaría más orientado a ese trabajo que estás haciendo casi con personas, digamos, que se encuentran ya en la propia competición, en el propio entrenamiento grupal, ¿no? Y que a través de ese trabajo puedes llegar a atacar esos déficits que vamos viendo. No le limitan en ningún momento el que pueda seguir trabajando. Mira, el otro día hablábamos con José Nuño del tema de qué es y qué no es el ejercicio correctivo, y hablábamos de correctivos como un plan, no como ejercicios. Yo te voy a hacer la misma pregunta. ¿Existen ejercicios de readaptación, o la readaptación es un modelo de trabajo, una fase dentro de la vida del deportista? No me gusta hablar de ejercicios porque al final es irnos a hablar de protocolos, con lo cual creo que es un modelo. La readaptación es un modelo. Una de las cosas que siempre defendemos, y en este caso digo defendemos porque hablo también de otro fenómeno que creo que está por aquí, como es Sergio Jiménez, es que en readaptación no existen los tiempos, sino que lo que existen son la aplicación de estímulos de calidad. Y estos estímulos son los que nos van a permitir progresar dentro del proceso de la lesión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no, creo que es incorrecto hablar de ejercicios como tal. Creo que lo que hay que hablar es de un modelo, de un sistema de trabajo bien orientado y bien organizado para llevar al jugador o al deportista desde lo que nosotros hablamos, desde la fase indoor, que es la preparación de ese deportista, para poder llevarlo a la fase on-field, a la fase de campo, ¿no? No podemos sacar a trabajar a un deportista que no está preparado para trabajar en campo. Este ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido a lo largo de los años cuando hablamos de los procesos de rehabilitación o de readaptación, que, buscamos ir entreteniendo al deportista, ir dejando que fueran pasando los días, porque nos habían comentado que era 3 meses, o que eran 4 meses, o que eran 3 semanas, o que eran 2 semanas, y hemos ido
dejando pasar el tiempo y hemos ido llenando de contenidos que no tienen mucho sentido en la preparación del deportista para las demandas que le van a requerir fisiológicamente y biomecánicamente hablando. Es decir, hemos pasado la primera semana de una lesión muscular, trabajando con el fisioterapeuta única y exclusivamente en la camilla, haciendo resistidos isométricos, montando al jugador en una bicicleta. Hemos evolucionado hacia los concéntricos para la siguiente semana, hemos empezado a correr. Bueno, creo que contenidos bastante alejados de la realidad del entrenamiento del lesionado. El entrenamiento del lesionado consiste en la aplicación de estímulos prácticamente casi inicial durante el proceso. Creo que tienes una frase por ahí que es ¿qué es la readaptación? O ¿cómo podemos atacar la readaptación? Dices tú, es movimiento activo sin dolor. Es eso. Tenemos que empezar a estimular al deportista, tenemos que empezar a estimular a su sistema nervioso central, que es el que manda en el proceso, siempre desde aquellos estímulos que protejan a la estructura, que preparen y estimulen a la estructura. Sí, lo que nosotros mencionamos es que la readaptación comienza en el momento en que el deportista tras la lesión vuelve a ponerse de pie y se empieza a mover. O sea, en el momento en que ya no hay dolor, ahí es donde empieza la readaptación, independientemente de que, por otro lado, estemos hablando de periodos biológicos de cicatrización o no, pero para mí no existe un modelo lineal, es decir, no se termina aquí una cosa y empieza otra, estamos hablando de modelos en 3D superpuestos totalmente, y seguro que Sergio Jiménez, al cual aprovecho también de saludarle porque le conocí el otro día, ya está ahí. ¿Quién se atreve a movilizar pronto al deportista? Es así. Ese ha sido el grave problema que hemos tenido quizá durante estos tiempos de atrás, que hemos ido engullendo protocolos médicos donde no se atrevían realmente a estimular al deportista a través del ejercicio porque veían el ejercicio como un riesgo. Y ese es un grave problema. El ejercicio no es un riesgo. El ejercicio es un potencial beneficio que provocamos sobre la estructura, sobre el propio deportista, sobre el propio sistema nervioso central. Vale, yo te voy a aprovechar dos cositas. Te voy a robar un minuto de tiempo porque voy a lanzarle a Sergio, ahora que está en directo y se ha metido, ya sabías tú, Sergio, aquí te lo digo delante de todo el mundo, ¿cuándo nos vemos en un live de estos, vale? Y ahora sí que voy contigo, Joselu. ¿Crees que hablamos de atrevernos? ¿Pero crees que es por los déficits que podamos asumir dentro de la evidencia científica a la hora de trabajar, a la hora de... Porque, a ver, quien no niegue que las evidencias científicas y que la investigación tiene determinados límites, pues, hombre, quien niegue eso, pues yo creo que tenemos que ampliar un poco las miras. Entonces, ¿tú crees que hablar de atreverse es precisamente por eso? Porque realmente no podemos demostrar científicamente todo lo que necesitamos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es así. Es decir, creo que la ciencia está muy alejada a día de hoy de lo que es el entrenamiento del lesionado. Todavía seguimos engullendo papers que hablan de ejercicios para reparar lesiones, o seguimos engullendo papers que nos hablan de electromiografías para la selección de ejercicios, que creo que están alejados. O sea, al final nuestro deportista se tiene que mover en diferentes rangos de movimiento. El concepto CEA aparece continuamente en el entrenamiento, o sea, todo es CEA, todo es movimiento. Son situaciones donde aparece un excéntrico, un concéntrico, un isométrico en diferentes rangos y sobre todo en diferentes velocidades de ejecución. Esa es la clave de la readaptación, hablar de velocidades, hablar de rangos, hablar de diferentes tipos de contracciones y hacer una batidora de todos esos conceptos. Entonces, como digo, creo que hay poco que recojamos sobre realmente contenidos a desarrollar durante un proceso de readaptación, y son todo más como protocolos, ¿no? Protocolos de tal día a tal día podemos hacer estos ejercicios o podemos evolucionar hacia esto. Es complejo. Y es complejo hacerlo realmente como la ciencia quiere, porque al final la ciencia quiere protocolos. Eso es lo complejo de todo. Entonces, creo que tenemos que tener la suficiente capacidad para filtrar lo que nos reporta la ciencia, pero también lo que nos aporta nuestro propio sentido común, ¿no? Mira, hay una pregunta importante de Fátima, porque además que va en la misma línea del otro día, que preguntó Fátima con los coaches. ¿Cómo demostramos nosotros que poniéndose en nuestras manos se va a acelerar o al menos hacer más eficiente el proceso? Cuando va a la mutua al deportista base le dicen que no haga nada. Yo voy a decirte lo mismo, Fátima. Yo creo que no es cuestión de demostrar, es cuestión de... Una lesión muscular que puede llegar a tener una duración de 15, 16, 18 días, no podemos llegar a planificar conceptos como la hipertrofia o la fuerza máxima o la potencia
porque prácticamente casi que ni cogen. No sé si me explico, o sea, necesitamos darle variabilidad, necesitamos trabajar la fuerza, está claro, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos generar un mesociclo de trabajo de tal, de hipertrofia, a la semana siguiente trabajo de potencia. O sea, tendremos que tener una orientación correcta de lo que tiene que ser la fuerza, pero tiene que haber una variabilidad prácticamente casi diaria o casi 3-4 bloques de 3-4 días para ir variando los estímulos, ¿no? Entonces, para mí ahí la gestión de la fuerza pasa por la velocidad de la ejecución, porque la velocidad de la ejecución es fuerza, los rangos de movimientos en los que trabajemos es fuerza, el perfil de carga que utilicemos, o sea, son conceptos que van más allá del 3x12, del 3x10, del 3x8, de ir metiendo discos a la barra, ir trabajando otros conceptos como los que hablamos, ¿no? El concepto de excéntrico cuasi isométrico, que para mí es clave, ese concepto es clave en lesiones musculares, porque esas tensiones son las que necesita el tejido muscular para repararse. Sí, sí. Y esos excéntricos cuasi isométricos lo que necesitan son velocidades para irnos desde CEAs de baja velocidad a CEAs de alta velocidad que van a demandar en la competición o en el entrenamiento, y de ahí irnos a los trabajos de absorción, de transmisión de fuerza, y la propia pliometría, que es un regalo la pliometría, prácticamente desde las primeras fases de cualquier lesión, y el concepto del rango de movimiento. Podemos estimular a las estructuras con menores rangos de movimiento desde las primeras fases, sin tenernos que ir a rangos excesivos donde realmente podemos estar haciendo daño sobre la estructura y generar un input negativo sobre el sistema nervioso central. Está muy bien. De hecho, me quedo con una cosa que has dicho, los IQs. A ver, como bien sabes, para nosotros los IQs forman parte de nuestro trabajo, de fuerza. Es curioso porque durante mucho tiempo, y yo creo que todavía seguimos debatiendo sobre excéntrico o concéntrico, ¿vale? Vamos a meter, sobre todo, yo creo que ese debate viene por la gente que es, ¿cómo entrena la fuerza? ¿A través de acelerometrías o a través acelerometría encoder o a través de las isoinerciales? ¿Qué opinas de las isoinerciales? En vez de ver que el movimiento no es que necesite fuerza excéntrica o concéntrica, necesita gestión de fuerzas, y pasar de ese trabajo dejemos de hablar de excéntrico y concéntrico entendido a máquinas, sino a absorción de fuerzas, almacenaje de fuerza y suelta de la fuerza, ¿no? En los diferentes rangos, opciones de movimiento de los patrones, los apoyos, ¿no? ¿No es así? Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo lo veo así, te lo he dicho antes, el movimiento es CEA y todo es CEA, o sea, no hay que volverse loco haciendo, por lo menos en mi visión, ¿no? Trabajos analíticos fuera de la realidad de la propia estructura lesional, con poca transferencia a la realidad del movimiento, llámese desde tipo de contracción isométrica, concéntrica, céntrica, o buscar ejercicios que están alejados realmente de la construcción de un movimiento eficiente, ¿no? Yo creo que al final todo pasa por lo que estás comentando ahora mismo, por esa gestión de fuerzas y por ese control del movimiento a diferentes velocidades, con la participación al final de diferentes tipos de contracciones. Al final tenemos que llevar a lo que todos sabemos, a la absorción de fuerzas, a la transmisión de fuerzas, a la propia pliometría, y a partir de ahí al desarrollo de las habilidades básicas y más avanzadas del movimiento, ¿no? José Lu, con todos los años que llevas dentro de la readaptación en diferentes estructuras, porque yo sé que has estado en diferentes clubes, desde cantera, escuelita, hasta primeros equipos, ¿qué es lo que tú crees que te ha marcado más tu evolución cuáles son las claves? Porque yo estoy viendo muchas preguntas, que la gente habla de que es interacción con servicios médicos, es decir, preguntas que para mí van más en cuanto a la comunicación y los modos en los que yo creo y los pilares del trabajo de esa rehabilitación. En tu caso, ¿cómo ha sido esa evolución de tu concepto de readaptación hacia el que tenías hace unos años? Bueno, para mí aquí aparece otro concepto, que es el readaptador que tiene criterio, y el readaptador que al final lo que busca es guiarse por los conceptos que va engullendo de aquellos profesionales que no están relacionados con el ámbito del entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que al final participamos dentro de un grupo de trabajo donde participan
fisioterapeutas, médicos, doctores, nutricionistas, pero la clave del proceso tiene que ser hablar el mismo idioma y sobre todo respetar a los profesionales que intervienen en cada parcela, porque para eso son especialistas de cada parcela, ¿no? Yo ahora mismo, donde trabajo actualmente en el Fuenlabrada, tengo una relación excepcional con el grupo de fisioterapeutas, con el propio doctor, con nuestro nutricionista, con el preparador físico. Tenemos un modelo y un sistema de trabajo donde nadie se pisa, donde todo el mundo habla el mismo idioma y donde tenemos claro cuáles son nuestras competencias. Y tenemos claro que al final lo que buscamos es que el beneficiado de todo sea el propio lesionado. Porque al final que haya una mala comunicación entre nosotros, lo que va a repercutir va a ser sobre el propio lesionado. Y sobre el propio lesionado que va a ser al final el propio perjudicado, ¿no? Y es cierto que he estado en otros contextos donde he tenido realmente problemas para poder llevar a cabo mi forma de entender el trabajo por limitaciones dentro del proceso en torno a profesionales que no entendían o que no veían conveniente pues la figura del redactador o entendían el proceso de otra forma, ¿no? Ahí estamos ya hablando de quizá estructuras quizá un poco más complejas, donde aparecen los famosos egos y donde esto es mucho más complejo de desarrollar y de llevar a cabo, ¿no? Al final tengo claro que el redactador tienen que tener criterios orientados hacia el rendimiento deportivo y no hacia el tratamiento ni hacia el entretenimiento de pacientes o de clientes en el ámbito del deporte de alto rendimiento, y que nuestro objetivo tiene que ser claro, preparar al deportista para que vuelva a rendir de la mejor forma posible en el menor tiempo posible. Y eso pasa por hablar de entrenamiento y eso pasa por hablar de entrenamiento y de rendimiento, perdón. Como te decía, venimos de engullir diferentes perfiles en los que hemos ido entreteniendo al deportista y hemos seguido criterios médicos que sinceramente creo que no tienen mucho que ver en relación a dónde tenemos que llevar al deportista en cuanto a sus demandas fisiológicas y biomecánicas se refiere. José Lu, una pregunta directa. ¿Existe la readaptación sin trabajar dentro de un equipo transdisciplinar? ¿Me puedes repetir? Sí. ¿Existe la readaptación fuera de un equipo transdisciplinar? Es decir, ¿podemos entender ser readaptadores si no estamos trabajando en equipo con un lesionado? Complejo porque al final para mí, si estamos trabajando con un lesionado, para mí lo que necesitamos dentro del proceso son profesionales, ya me da igual quién sea, pero sí que necesitamos profesionales que entiendan el proceso, que hablen ese mismo idioma y que complementen a cada uno de esos profesionales. O sea, yo no soy nadie si no tengo a un fisioterapeuta que trabaje por detrás, yo no soy nadie si no tengo a una persona que me está dando una información de cómo está la estructura, por ejemplo, vía imagen. Entonces, yo necesito un buen diagnóstico, necesito un buen pronóstico y también necesito un buen seguimiento de la evolución de la lesión. ¿Sí? O sea, si queremos ir al límite con lesiones, por ejemplo, musculares, necesito que un fisioterapeuta o un médico experto en fisioterapia o en ecografía tenga la capacidad para decirme cómo está la estructura cada 2-3 días, para que yo pueda seguir evolucionando durante la lesión y que no me encasquille en ese proceso de una semana hago esto, a la semana siguiente le monto en la bici, a la tercera semana le pongo a correr y en la cuarta semana le pongo a tocar balón. Yo lo que necesito es saber cómo está el tejido cada 2-3 días para que yo pueda ir evolucionando dentro del proceso. Genial, José Lu. Pues nos va a permitir hacer RTPs mucho más eficaces, mucho más eficientes y sobre todo cuando hablamos de hostia, hemos conseguido reducir tiempos de RTPs, son por eso, porque hemos tenido una información de calidad que nos ha permitido trabajar desde el ámbito de la adaptación, desde el ámbito del entrenamiento, desde el ámbito de la fisioterapia, para evolucionar en ese tiempo. No tener que esperar 10, 12 días para tener una información de cómo estaba el tejido para poder evolucionar sobre él. José Lu, la verdad que, bueno, está mal decirlo, pero sabes que compartimos y coincidimos estas ideas. Y bueno, hay mucha gente, vamos a estos últimos 3-4 minutitos porque yo voy a emplazarte a que hagamos dentro de un tiempo, porque hay una cantidad de gente que está queriendo colaborar con nosotros, y volvamos a hablar de algo más específico. Por ejemplo, hablemos para el siguiente que nos veamos, ¿qué te parece si hablamos de los criterios de RTP? Un poquito, ¿no? Explicar qué es ese RTP, cuál es la diferencia con la readaptación. Así también le damos a Pedro, que estará escuchándonos, la idea de poder generar un proceso y a ver si entre 4 o 5 profesionales que estáis a alto nivel en readaptación podemos ayudar
a la gente que está ahí. Así que vamos a abrir, ¿te parece? Vamos a abrir esa ventana para un futuro. Vale. Y ahora, en 2 minutitos, vamos a ver si hay alguna pregunta que queráis hacer directamente a Joselu, la gente, o que tú quieras comentar mientras van saliendo las preguntas, alguna idea que se te haya escapado, que quisieras transmitir. No, bueno, podría comentar muchas más cosas, pero bueno, me parece bien cómo lo hemos dividido la charla, porque al final hemos introducido un poco concepto de readaptación y hacia dónde vamos y hacia dónde venimos. Y bueno, me parece bien la orientación de hablar en la próxima charla sobre el tema de RTP. Yo creo que es algo clave, porque claro, hablan de readaptación, pero la readaptación es un proceso muy complejo, muy... ¿Dónde estamos en este momento de la readaptación? Vale, mira, nos hacen una pregunta. ¿Cómo empiezas la planificación de una lesión? Renation 189. Vale. Vale, pues nada, sobre la planificación de una lesión, utilizo que casi que el ejercicio, porque al final el ejercicio, como he comentado antes, es el que nos va a permitir valorar y evaluar al deportista desde el plano funcional, pero también desde el plano de saber cómo está la estructura en muchas ocasiones, saber de qué forma podemos llegar a estresar a la estructura y a partir de ahí de qué forma también podemos ver qué estímulos pueden ser perjudiciales en primeras fases o qué estímulos pueden ser beneficiosos sobre esa estructura desde las primeras fases, ¿no? Entonces, al final, hablar de planificación en una lesión me parece algo bastante arriesgado, sobre todo cuando hablamos de una lesión a lo mejor de medio plazo, corto plazo. Esto es como hablar lo del coronavirus, ¿no? Que están hablando de que, bueno, en 15 días esto estará mejor. Bueno, creo que es un poco arriesgado, ¿no? A lo mejor nos podemos meter la mano en un sitio un poco raro. Entonces, hablar de planificación me parece un poco complejo porque al final mi forma de trabajar es prácticamente ir evolucionando en el día a día y lo que me va permitiendo el deportista trabajar sobre él y la planificación prácticamente que hago es vista 2-3 días. Otra cosa es que nos encontremos en una situación en la que vemos que el deportista está cercano al RTP y estamos hablando junto con cuerpo técnico de llevar a competir al deportista el sábado o el domingo y nos encontramos el lunes. Ahí sí que tenemos que saber en qué punto nos encontramos, qué posibilidades tiene de llegar al fin de semana y ahí sí que tenemos que ser muy finos en la organización de estímulos que vamos a dar en fase indoor y en fase de campo, ¿vale? Porque si queremos llevar a un deportista un sábado o un domingo a competir, hay que hilar finísimo las cargas de trabajo, hay que hilar finísimo los estímulos que damos para conseguir que a la vez que estamos reentrenando al deportista sigamos estimulando la estructura, pero sin llegarnos a pasar para que sea la planificación más eficiente de cara a que pueda llegar a competir el fin de semana. Pues muy bien, Joselu, mirad, os tomo la palabra, vamos a preparar un Zoom con mesa redonda, ¿vale? Lo grabaremos y lo haremos con la gente de Qualis, de hecho ayer lo hablábamos, ¿verdad? Pedro, tú, yo y Juan, de hacer, nos comprometemos a que como esto va a ser una tónica en nuestro trabajo, el estar en casita durante un tiempo, lo haremos. Joselu, no te quiero robar más tiempo, hay mucha gente que está enviando preguntas, pero entended, estamos haciendo una primera entrada en lives, habrá más tiempo, habrá más opciones de trabajo, no os preocupéis. Joselu, como siempre, un placer tenerte y escucharte, es que ya lo sabes, me encanta cuando tenemos estos debates. Te mando un abrazo enorme, ¿vale? Con ese proceso de RTP, vaya, se ha salido. Chicos, genial a todos, ha sido una brutalidad. Hemos tenido 200 y pico personas en este live. Tenéis que entender que, a ver, tenemos que dar... Era la primera semana que lo hacíamos, que estábamos trabajando con ello y que vamos a seguir porque ya os informo, mañana tendremos a Antonio Gómez del primer equipo del Fútbol Club Barcelona que nos va a ayudar en entender el entrenamiento coadyuvante, ¿vale? Y que junto con la intervención de Pedro y José Luis esta semana el fútbol está siendo una auténtica maravilla. Y bueno, mira, ha hablado José Lu de una cuestión que es el rendimiento, ¿no? De llevar al futbolista hacia el rendimiento, a hablar de la gente de cómo es el concepto del rendimiento. Y yo os voy a presentar a otra persona, a otro de los miembros de Qualis, que es Raquel Hernández, que creo que está por aquí, a ver si la veo, ¿vale?
Y, y es una de las personas que más está investigando en ese rendimiento, lo que pasa que desde otro punto de vista, ¿vale? Es desde la inclusión, por así decirlo, del concepto de rendimiento en algo más global, que no sea solo el concepto deportivo. ¿Vale, Raquel? Muy buenas. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Tenemos un ratito de charla interesante porque, a ver, vamos a hablar del concepto de postura y rendimiento con todo lo que conlleva la postura. Yo me acuerdo que en Twitter hicimos una vez un comentario de la postura está ligada al índice de lesión o algo así, y la gente se echa un poco encima, como no se correlaciona postura y demás, porque la gente tiene a lo mejor un concepto un poco más sesgado de lo que es la postura, ¿no? Raquel, ¿qué es la postura? Pues mira, nosotros intentamos simplificar un poquito la nueva concepción de la postura en dinámico. Es decir, fíjate, nosotros nos ponemos a leer, que todos los que estamos seguramente aquí en este live estamos en contacto continuamente con la ciencia, nos ponemos a leer riesgo de lesión, por ejemplo, en el cambio de dirección, y ya Dos Santos, Bischoff, todos estos ingleses que llevan el adelanto, ¿no?, en metodología observacional y demás, ya empiezan a marcarte una checklist que marca la posición del cuerpo en el penúltimo y en el último paso antes del cambio de dirección, antes del paso lateral, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a plantearnos que la postura no es solo esa posición en estático con una referencia de un eje de plomada y demás, sino que la postura es la situación que tiene nuestro cuerpo en nuestro entorno y gestionando unas fuerzas en función de una intención. Es decir, aparecen de nuevo nuestros tres grandes componentes dentro del deporte, de la vida, del entrenamiento, que es el individuo, la tarea y la intención, y el contexto. Y esto es la postura. Es decir, hay una frase muy buena por ahí de un filósofo alemán que dice: la postura del cuerpo es la imagen del alma. Y es cierto. O sea, al final empezamos a plantearnos que todo lo que vemos, esa posición del cuerpo en la intención que persiga, nos va a ir dando va a identificar primero qué es lo que queremos hacer y luego nos va a dar muchísima información sobre la eficiencia o esa funcionalidad óptima que buscamos, ¿no? Porque ya creo que todos los que estamos por aquí entendemos el entrenamiento para optimizar el movimiento de nuestros clientes, de nuestros atletas y demás. Entonces, la postura es la clave, ¿no? Yo, en ese mini curso que estamos sacando desde Qualis, yo ya lo veo como la clave, pero fíjate, si estamos ya analizando posturas en cambio de dirección, ¿por qué no le damos la vuelta y empezamos a plantear el desarrollo de la postura como componente activo del movimiento en etapas de formación, ¿no? Que es a mí lo que me está volviendo loca ahora. Sí, yo creo que eso, y lo hemos hablado antes, ¿no? Esos contenidos de higiene postural que hay en el currículum de magisterio, que yo creo que están limitados al concepto antiguo, es decir, a lo de la mochila arriba, mantente neutro, apoya no sé qué. Incluso en algunos sitios todavía se puede ver como recomendaciones laborales: siéntate en una buena postura. Quizás eso es lo que está haciendo que no se entienda la relación entre postura y lesión tal y como lo estás planteando, ese concepto tan sumamente encajado en la estática y el posicionamiento del raquis. Vamos, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora aparece una pequeña evolución de la estructura la estructura como muy adherida a la postura, es decir, la fuerza isométrica del tronco en un plano sagital, en un plano frontal, en un plano transversal, y se está evolucionando un concepto mucho más de funcionalidad. Al final, la postura es inconsciente, está dentro de nuestros sistemas más elevados del sistema nervioso central y nosotros no pensamos porque aparece como un patrón motor muy intrínseco al ser humano. Es decir, tenemos que tocar hasta ahí. ¿Y de qué forma? Pues trabajando estructura, está muy bien, porque tener al niño diciendo ponte la mochila recta o siéntate de pie, o sea, siéntate recto es una cosa, pero si el niño no dispone de una estructura que soporte este tipo de fuerzas, no lo va a poder hacer. Pero luego tenemos que dar un paso más y tenemos que enseñar y hacer que sientan que es manejar bien las fuerzas dentro de esas posturas. Es decir, si yo llevo, como decía, en la media de 9 a 12 kilos en la espalda con la mochila, oye, yo tengo que aprender y sentir y gestionar esto. Gestionar que llevo 9 kilos aquí atrás y que tengo la capacidad de empujar el suelo y mantenerme erguido, ¿no? Es decir,
tiene que aparecer que efectivamente estamos arrastrando todavía muchísima tendencia del trabajo de estructura o el trabajo de órdenes directas, de siéntate bien, ponte derecho, acoplamos mobiliario escolar, que esto también fue un boom hace 5 o 6 años y ya parece que está decayendo, ¿no? En realidad hay que trabajar con la estructura y la forma de interactuar del individuo en el entorno en el que estamos. Es decir, esta es un poco la idea. Entonces, Vale, por lo tanto, dime. perdón. Entonces, ahora sí que es cierto que yo hace poco he estado en un máster en Albacete, en un máster de educación física en etapa infantil, y me pedían que hablase de unidades didácticas de higiene postural. Y yo les dije, lo siento, pero es que no entiendo la higiene postural como tal. O sea, nosotros tenemos una postura que la tenemos para todo, está dentro de nosotros, es nuestra forma de identificar cualquier cosa que hacemos y tenemos que empezar a generar estrategias para cambiar esto, ¿no? Es algo muy interesante. Raquel, ¿tú crees que el primer paso sería asociar el concepto de postura al de fuerza funcional? Por supuesto. El core, el trabajo de estabilidad central, piensa que al final nuestro raquis tiene una serie de elementos estructurales que van generando tensión hacia todos los lados, a todos los niveles, desde musculatura más profunda a musculatura más superficial, y que además tenemos que gestionar las fuerzas que generan nuestras extremidades, tanto miembro inferior como miembro superior. Entonces, la zona central del cuerpo se convierte en protagonista dentro del desarrollo de esta postura, es decir, una estabilidad central, pero no solo para estabilizar, sino también para absorber, transmitir y, en definitiva, mejorar nuestra fuerza funcional. Vale, y ahí es donde entramos en el segundo problema. Como has hablado de core y de fuerza funcional, todo el mundo a hacer planchas. Ya, claro, pero esto es como siempre decimos, ¿no? ¿Qué te aporta la plancha? ¿No? Yo a mis alumnos siempre, ya, vale, fenomenal la plancha, pero ¿qué te aporta? ¿Qué trabajas en la plancha? En la plancha estás intentando hacer una compactación, una activación de musculatura. Creemos que a veces es profunda, pero a veces se nos va a la superficial, y en realidad la vida no es esta, no es solo generar una activación compacta, sino que tenemos que tener esa reflex stability que nos ayude a tener una postura relajada, tranquila, con mínimo gasto, es decir, eficiente, y que cuando demandemos este tipo de esfuerzos de me engancho la mochila y me lo tengo que llevar, o tengo que hacer un push-up para ver cuando aguanto la batería Eurofit que piden todos los de educación física, mi cuerpo estabilice y demás. Es decir, es evolucionar hacia esto, ¿no? La plancha al final nos genera nos atribuye una serie de características a la estructura de forma isométrica y generando determinada fuerza. De ahí hay que evolucionar a que no solo se compacte y se genere, sino que también se transmita, se absorba y se estabilice de una forma en dinámico, que en definitiva somos seres de 3 dimensiones y tenemos que estar para esto, ¿no? Y por supuesto más hoy en día los chavales que, como decíamos el otro día hablando con un entrenador de alto nivel de tenis, decíamos, en España damos 10 años para empezar a generar modelos de desarrollo a largo plazo, porque ya los niños no juegan tanto, igual que los canadienses ya tienen, los ingleses, los alemanes, porque tienen la problemática de la climatología. A nosotros nos va a tocar ya, porque los españoles cada vez jugamos menos. Y bueno, pues en esta línea va, ¿no? Que al final tenemos que intentar desarrollar a la gente desde el principio, desde la base. No, ya, la verdad es que está siendo importante porque, por ejemplo, Cadanac con el Fundamental Movement Skills, los australianos con el programa FAN también estaban haciendo. Sí que he visto cosas de Movement Skills de Ireland y de Irlanda, perdón, y de Alemania. Vale, es que al final volvemos un poco, como hemos hablado con José Lu, a que estamos acostumbrados a llevar modelos lineales y que nos estamos dando cuenta de que los modelos tienen que empezar a ser mucho más tridimensionales. Es decir, luego lo tenemos claro, la postura tiene relación con la lesión no en una línea recta, sino en un espacio, ¿vale? O sea, de llegar de postura a lesión, ¿cómo llegamos a entender esa relación, ¿no? Para que no nos digan correlación no implica causalidad o la ciencia no determina eso, porque tú eres consciente de que, o sea, tú compartes de que postura tiene relación con lesión. ¿Podríamos hablar de este tema? Yo, vamos, totalmente de acuerdo. Además, lo digo con cierta asertividad. Es decir, sí, si mi postura es con cierta flexión torácica a diario y continuamente, donde tengo una pequeña antepulsión de hombros, que esto es lo más típico del mundo. Es decir, cuando entra un atleta a nosotros o un cliente y hacemos la evaluación, esto aparece.
¿cómo le van a afectar todos esos movimientos que haga que utilice una flexión de hombro por encima de los 90 grados? Otra cosa es que en su vida diaria no lo requiera. Entonces, si yo no lo requiero, no requiero que con mi posición o mi postura tenga que moverme por encima de 90 grados en flexión, pues igual esa lesión no aparece. Pero ¿qué pasa en los que sí? Que es por eso la postura y el rendimiento. Es decir, un buen atleta tiene que tener una postura perfecta, pero no postura en estático, sino en cada uno de las habilidades o destrezas que maneja en su entorno, porque esto va a reducir, me pongo la mano en el fuego, va a reducir su riesgo de lesión, seguramente, porque va a tener menos estrés acumulado en determinadas articulaciones, va a tener una mayor eficiencia, va a tener mejor centramiento, va a tener una mejor transferencia de fuerzas, que al final es lo que se trata, ¿no? Otra cosa es lo que nos diga la ciencia, que como hablabais antes con José Lu, efectivamente la ciencia, y yo me muevo en un entorno como tal, porque estoy en la Universidad de Murcia, al final el método científico te obliga y es necesario que tú tengas que aislar determinadas variables para hacer un método fácilmente reproducible y poder tener resultados similares o no. Entonces, ¿esto qué es? Va en contra, que no nos permite manejar muchísimas variables para generar esa correlación global que tú comentas, David. Entonces, directamente esa postura, a lo mejor en estático, ¿tiene directamente relación con la lesión en el jugador de fútbol? Pues no lo sabemos, pero nosotros estamos valorando a futbolistas desde estructura, desde postura en estático hasta mecánicas de habilidad. Y en ese continuum de movimiento donde la postura aparece, empezamos a generar esas relaciones, ¿no? Somos positivos y creemos que podemos intentar generar relación. Ahora, estamos trabajando en ello. Desde mi perspectiva, personalmente creo que está íntimamente relacionado. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Mientras no lo hagamos de manera directa, la relación es clara y ahí es un poco, en ausencia de evidencia, la lógica tiene que ser nuestra ciencia, ¿no? Es una de nuestras máximas. Raquel, has dicho cosas realmente muy interesantes. Háblanos un poquito de ese trabajo que estás haciendo con el desarrollo a largo plazo de los deportistas. Trabajo que además tengo la suerte de poder compartir contigo, si me permites esa atribución tan elevada, ¿no? Estamos ahí moviéndonos con este tipo de cosas porque creo que ahora mismo hay una ausencia tremenda de trabajo sobre los pequeños. Es decir, es muy fácil investigar y yo creo que yo lo llamo el rollo Instagram, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere trabajar con el deportista de élite, que es el que te hace ganar puntos, pero claro, cuando trabajamos con los niños, todo vale al final y yo creo que no. Yo creo que hay que empezar como dijo Valla Valdemoro, los mejores entrenadores deberían estar trabajando en la base. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, he tenido la suerte de estar en mi vida en determinados momentos en el alto nivel y también trabajar con la base y al final piensas, madre mía, si yo hubiese trabajado la base bien, seguramente mis atletas hoy, con los que trabajo yo ahora, no tendrían estos problemas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esto es un mundo bestial, muy apasionante, porque efectivamente no hay muchas cosas. Hay propuestas sí que es verdad que no están sujetas a una evidencia como tal, pero sí que está fenomenal porque empieza a haber una perspectiva muy holística, empezando a entender el desarrollo, la maduración del niño y cómo metemos ese desarrollo psicomotor o motor o de competencia motriz, ¿no? Hace muy poco, que además lo comentamos, se ha publicado en marzo de 2020 en la Universidad de Glasgow de Inglaterra un paper que critica la existencia o no de fases sensibles para el desarrollo de los niños a nivel condicional. Y claro, sí. Lo pondremos, les haremos a nuestros espectadores del live, les subiremos una foto a los stories de ese estudio que creo que estaba Van Huren, me parece. Sí, Van Huren ¿vale? Y de Proas, sí. Vale, y que la verdad supone un golpe encima de la mesa, ¿no? Hay ¡bom! A saco. Y wow, eso lo estuvimos comentando ayer. Sí, se lo estuvimos comentando ayer, la verdad. A mí me encanta porque en realidad agradece a los modelos de desarrollo a largo plazo que ya existen, los canadienses, los alemanes y demás, las propuestas, pero en realidad cuestionan que qué pasa, que si yo de 5 a 6 años tengo que desarrollar mi velocidad, no puedo desarrollar la fuerza hasta que tenga 9 o 10, o no se ve afectada. Si yo mejoro mi velocidad con 6 años, mi fuerza, entonces critican esto y es muy lógico. Al final, claro. Sí que es cierto que se centran solo en aspectos condicionales.
de cómo soy de rápido, cómo soy de fuerte, cómo soy de flexible. Y dejan de un lado este paper el desarrollo del movimiento como habilidad, que el niño va a estar en continuo movimiento para todo lo que haga, ya esté en una cancha de básquet o esté en casa moviéndose por el sofá. Es decir, va a generar su movimiento y sus habilidades. Entonces, yo creo que, bueno, ya estamos ahí con cosas en la cabeza para lanzar esa propuesta donde aparezca el modelo este de 3D, donde esté el movimiento, el desarrollo psíquico y el desarrollo de esas capacidades, ¿no? A través de todo lo que conlleva. Sí, yo creo que la verdad que es que, fíjate, hay una pregunta y es que nos estamos dando cuenta de cuáles son las limitaciones, ¿no? A la hora de entender. Hay una pregunta que ha hecho Fátima que dice, ¿cómo trabajo y en la sesión el control postural? Y entonces ahí vuelves a decir, vamos a ver, estás trabajando control postural todo el rato. ¿A qué te refieres con control postural? ¿No? Le ha contestado Nuño que lo que básicamente le ha dicho es, cualquier cosa que hagas eficiente en el entrenamiento está mejorando tu postura. Puedes tener fases o trabajos que sean más conscientes, a lo mejor durante una plancha lo que somos es más conscientes de cómo nos posicionamos, porque luego con el movimiento dinámico, la interacción con el implemento es complejo. Pero hablemos de eso. El hecho de que el movimiento se exprese de manera libre no significa que la postura no importe. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos que una persona en el movimiento libre no genera una buena postura a la hora de trabajar un movimiento? Y además tenemos muy claro a qué nos referimos con buena postura. Si no, los estudios de Dos Santos, de Bishop, de Irineu Loturco, de Alberto Filter, no tendrían sentido. No tendrían sentido que habláramos de cómo el cuerpo hace un cambio de dirección o cómo el cuerpo corre mecánicamente si nos quedamos con lo de la postura se queda ahí y todo vale, ¿no, Raquel? Efectivamente, ¿no? Y además, vamos más allá, es que ya hay, esta mañana lo hablaba con Ander, ya hay test de pliometría como el TrackJump que ya te están dando un checklist de cómo caen esos pies, cómo caen esas rodillas, cómo cae ese complejo lumbopélvico, cómo cae el tórax. Y efectivamente yo creo que la clave está en empezar a entender qué requiere esta postura desde la funcionalidad dinámica, es decir, que requiere un manejo de fuerzas. Yo cuando voy a moverme o necesito empujar o necesito traccionar o necesito chutar, voy a manejar una serie de fuerzas. Y por supuesto, la primera está la que nos hace seres terrestres, que es la gravedad. O sea, tenemos que generar, contrarrestar esa gravedad para poder chutar, lanzar o empujar, ¿no? En el momento en el que empezamos a entender ese manejo de fuerzas que van a juntarse, digamos, todas en la zona central para seguir llegando a donde precise, esto nos facilita mucho el camino. Entonces, no es pensar, ¿no?, ¿en qué momento trabajo el control postural? No, es que siempre estás controlando de una forma u otra tu postura, ya sea más o menos eficiente. Enséñale a tus chicos o a tus chicas a controlar de forma eficiente, empujando bien, generando fuerzas, sintiendo cómo empujo y estoy fuerte y me siento poderoso, ¿no? Esta es la idea, pero que sea en todos los minutos de tus entrenamientos. Es decir, que esto esté continuamente, como yo le decía a los de educación física. Por supuesto, es un contenido transversal, pero no para primero, segundo, tercero de primaria, para toda la vida, ¿no? Es un contenido que tiene que estar siempre ahí, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, el caso más claro, el ejemplo más claro de la necesidad del cambio radical es el test de triple hop test que se utiliza y está validadísimo para el trabajo de readaptación de cruzado y retorno, que luego, pues mira, le podremos preguntar a José Lu, que hace 2 meses, me parece, salió una revisión diciendo, olvidaros de la asimetría de es decir, olvidaros de que una pierna salta 3 metros y la mala salta 2. Centraos en cómo salta la pierna operada. Y yo creo que eso ya, si no lo queremos ver, nosotros decimos, a ver, no seamos radicales, es decir, no dejéis ahora de medir. Claro, necesitamos cuántos metros, pero además es que, por encima de todo, cómo se llegan a esos metros. Y luego tú has hablado también de que la postura es uno de esos componentes activos del movimiento. Ya te lo lanzo. Raquel, ¿qué te parece si la semana que viene, cuando nos volvamos a hablar, expliquemos qué es eso de componentes activos del movimiento, ¿no? Danos, porque la postura lo has metido ahí, pero en realidad es un elemento más, ¿no? Efectivamente, va de la mano esa frase del filósofo alemán de que una foto del cuerpo, nuestra imagen es la imagen del alma, ¿no? Nosotros, cada movimiento que hacemos tiene 4 componentes. Todos los movimientos tienen esos 4. El primero es la postura, el segundo es el ROM funcional, es decir, en aquellos ángulos donde generamos la fuerza o donde provocamos el movimiento. El timing, que es al final ese orden secuencial o cómo se adecúan esas cadenas. Nuño se ríe porque
Al final Y va por Sergio ahí. también. Y luego la gestión de fuerzas que va íntimamente relacionadas a ese primer factor, ese componente que es la postura, ¿no? Entonces, siempre que veáis a alguien moveros, ahora si estáis viendo a vuestros hijos, a vuestro hermano, a vuestros novios, a vuestras novias, pensar que hay una postura que les identifica, que se mueven en unos ángulos, que tienen un timing a la hora de moverse y que, por supuesto, están gestionando fuerzas continuamente para poder moverse. Entonces, es algo para... Es la base esta de la que hablábamos, que si se controla, se domina y se entiende sobre todo, y la hacemos nuestra, nos ayuda mucho a cambiar la perspectiva de entrenamiento, porque a mí me hizo cambiar la perspectiva de entrenamiento brutalmente. Sí, ¿verdad? Cuando nos conocimos. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. ¡Wow! Vaya dos grandes, vaya dos elementos, vaya dos fuera de series, como diría José Lu. Cuando habla de Sergio siempre dice lo mismo, es un fuera de serie. Pues yo igual, Raquel. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos la semana que viene ya con ese trabajo sobre componentes activos. Y bueno, chicos, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hablar, fijaros, hemos hablado de esa componente. José dice de dónde sale lo de componentes activos. Es que hoy está José está en plan reivindicativo. Ya hablaremos de eso y de patrón, ¿verdad, José? De PATRON. Vale, hablaremos de eso la semana que viene. Vale, Raquel, muchísimas gracias. Gracias, un saludo, chao. Chicos, pues nada, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a hacer, pues eso, la recomendación sobre el de hoy, ¿vale? Va a ir un poco sobre... Ha hablado Raquel de generación y gestión de fuerzas y demás, y dentro de ese componente de gestión de fuerzas hablamos mucho de los subsistemas, ¿no? Claro, ahora subsistemas de movimiento por la NAS y el otro de más allá, y claro, todo el mundo vuelve a tener conceptos que ha escuchado, que los coge, que los intenta modificar para tener ahí su propia aportación, que está muy bien, pero... ¿sabemos si realmente hay una base científica detrás y dónde está? Bueno, pues yo os voy a poner un estudio que es súper interesante, que nos ayuda a entender de dónde ha venido de dónde puede venir ese trabajo, ¿vale? Yo os lo pongo aquí, allá vamos. Fijaros, revisión sistemática de las sinergias musculares, creando motores de comportamiento motor y utilizarlo como una herramienta de neurorehabilitación. Vale, pues chicos, el concepto de cadena muscular como tal está asociado, ¿vale?, no a la NAS directamente, o a Brent Brosbach, o a Gary Gray, o a todos estos. No, ¿qué va? Viene de un concepto que se llama sinergias musculares, ¿vale? Y es un autor que se llama Andrew Fleming, que yo sí que le conocí, que le empecé a seguir a través de conocer a Brent Brosbach, y que tiene unos estudios muy interesantes sobre sinergias musculares en diferentes patrones. Y uno de ellos, de los más antiguos que él tiene, es sinergias musculares en la marcha. Vale, pues ese concepto de cadenas musculares con este estudio se formará parte de otro de los minicursos que tendréis de manera gratuita, ¿vale? Que todo el mundo lo pregunta, en el canal de Qualis. Chicos, ha sido un interesante y potente live hoy. Nada, quedarán segundos, minutos, no lo tengo muy claro. Alexis Herrera, cadena cinética mejor que cadena muscular. No, mira, todos esos términos, para mí lo único que hacen es generar más confusión. O sea, hablar de cadena cinética, hablar de cadenas musculares, hablar de cadenas fasciales, en vez de entender que el cuerpo se organiza de manera secuencial organizada y de aquí a aquí para la gestión de fuerzas, ¿vale? Entonces, no me verás jamás a mí, ya, a mi edad y ya uno que peina canas, aunque no lo creáis, ¿vale? Empezar a utilizar esos términos y entrar en talibanismos científicos y terminologías taxonas, que sé que tú no lo haces, ¿vale? Pero que te he cogido el guante, no te lo tomas a nivel personal, ¿vale? Para dejarlo ahí, porque yo lo he estado viendo, o sea, está todo el mundo intentando llamarle a las cosas y todo ese tipo de historias, cuando en realidad lo que estáis haciendo es, al mismo concepto le vais cambiando el nombre. Si hablamos de perspectiva fisioterapia, perspectiva de entrenamiento, análisis de la fuerza, pero es el mismo concepto, es decir, no me aporta nada cadena cinética que no me aporte cadena muscular, o que no me aporte cadena fascial, el concepto que está detrás, ¿vale? Gracias, Alexis Herraiz, muchísimas gracias por vosotros. Fátima, vaya, te hemos dado un poquito, ¿vale?, con tus preguntas, pero mujer, lo sabemos, es que el problema es la comunicación, el problema es que estamos intentando convencer, ¿vale? Estamos intentando convencer. A ver, una cosa. Vale, ya está. A la gente y no hay que convencer. Es que lo que tenemos que tener nosotros claros son nuestros principios de trabajo. Nosotros tenemos que dejar de copiar propuestas para entender propuestas. Tenemos que dejar de crear y generar simplemente porque lo dice A o B
para entender lo que hay detrás, que nosotros hemos sido los primeros que a través de otra gente hemos dado voz, pero llega un momento en que tenéis que daros cuenta, y con esto ya me despido, que la creación, la generación de propuestas tiene que tener una base, y eso que tenéis que ir. Cuando vosotros, el mago, saque el conejo a la chistera, dejad de mirar a la chistera, preguntad al mago de dónde viene. Y si él dice de dónde viene y no se va por las ramas, es cuando la persona sabe lo que está haciendo, ¿vale? Esto va por ti, José. Feliz día del padre que le diga, ¿de acuerdo? Ahí está. Preguntad a la gente este concepto de dónde sale y por qué lo adaptas tú. Y entonces es cuando veremos si el concepto está aprendido. Chicos, muchísimas gracias. Cuarentena activa. Seguimos aquí. Casi 300 personas han estado en el live. Sois una gente de puta madre. Nos vemos mañana con Antonio Gómez. Madre mía. ¿Vale? Del primer equipo del Barça, que nos va a hablar sobre el entrenamiento coadyuvante y sobre una pregunta muy concreta, ¿vale? Que yo se la he hecho a nivel personal y le he dicho, me gustaría saber cómo es la historia de la gestión de la preparación física en el Fútbol Club Barcelona. Yo quiero saber cómo ese equipazo que es referente en España ha llegado a las ideas que ha llegado, ¿vale? Así que nada, nos vemos mañana y también con otra persona de Qualis, creo que es Tifo, puede ser, que nos hablará también de fuerza. Entonces, pues nada, chicos, sabéis que tenéis a toda la gente de Qualis desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche generando contenido. A las 7 de la mañana Fitness Tarado entreno, a las 9 la gente de QTL, a las 12 nosotros, mañana también a las 12, a las 5 y a las 6 tenemos a la gente de Random Injuries, ¿vale? Y a las 10 Pablo Ulcid con las entrevistas. Si os quiere mucho, chicos, ya sabéis, cualquier cosa por privado. Un saludo, feliz cuarentena, hasta luego.